Vamos a explicarnos ahora una pregunta particular. ¿Qué ocurre en el cerebro humano al ver un film? Aquí está la pregunta. ¿Qué ocurre en el cerebro de una persona al ver un film? Vamos a plantearlo de este modo. Si acá tenemos un sujeto en la experiencia de ver una pieza fílmica, lo que se diría una película, tendríamos que empezar precisando que en esta película no existe el movimiento. Lo que la película consiste en una serie de imágenes puestas una tras otra a una gran velocidad, pero que son imágenes estáticas, como toda imagen. Es en el proceso de interacción de esta persona con la pieza fílmica que se va a poder habilitar la posibilidad de la imagen, para lo cual se requiere que el espectador participe en varios niveles. Por ejemplo, necesitamos su visión, necesitamos su audición, necesitamos sus procesos de lectura, por ejemplo, lectura alfabética, cuando interactuamos con una pieza fílmica con subtítulos, y necesitamos lo que se llama sus conocimientos previos, la experiencia acumulada de la persona que se pone en juego al momento de ver una película. Producto de estos elementos es en el cerebro humano que se da una integración de los mismos, en lo que podríamos llamar lo que mira la persona cuando mira una película. Aquí existe el movimiento. Pensemos en una persona que es ciega al movimiento. Usualmente tenemos conocimiento de personas que son ciegas y que no ven, pero hay pacientes en particular que pueden desarrollar por lesiones específicas en ciertas estructuras neurológicas, no una ceguera total, sino una ceguera de ciertos aspectos. Por ejemplo, la ceguera al movimiento. El movimiento, lo que vemos que se mueve cuando vemos una película, es un atributo que lo pone el sujeto espectador. No es una inherencia, no es un a priori de la pieza fílmica. Es aquí, en lo que podríamos llamar la idea del film, es decir, lo que la persona mira cuando mira una película, que va a sucederse los contenidos propios
la experiencia subjetiva del film como tal. Sin embargo, no debemos olvidar tampoco que en tanto la persona, en tanto el sujeto, está envuelto por el sistema sociedad, analizar la interacción entre una película y el espectador implica reconocer el otro lado de esta fórmula. Porque en algún momento, para que exista esa película, ha tenido que haber un director. Un director que también en su cerebro humano, en su cerebro terriblemente humano, estructura una idea del film. Su idea del film. Y es justamente en este territorio donde por un lado tenemos la idea del film, del espectador, y por otro, la idea del film, del director, donde se juega eso que vamos a llamar la experiencia fílmica. Y ahora bien, si recordamos que hemos planteado que en la actividad del neocórtex, estructurado desde antes pero con mayor fuerza luego del nacimiento, en lo que podríamos llamar la infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud y la adultez, donde habíamos dicho que, en particular, el infante experimenta el mundo de modo afectivo, donde el niño y el adolescente experimentan el mundo de un modo cognitivo, donde el joven experimenta el mundo de un modo conativo y donde el adulto, desde la reorganización del neocórtex, puede, en un sentido maduro, oscilar entre una experiencia afectiva, cognitiva y conativa del mundo. En este sentido, la experiencia fílmica tendrá un lado afectivo, un lado cognitivo y un lado conativo. Y dependerá de estas condiciones inherentes al sujeto y al mismo tiempo de las especificaciones del film, que son a su vez manifestación de la voluntad consciente o inconsciente, como se diría, de un director. Puestas así las cosas, nuestra pregunta debe replantearse, o por lo menos queda más clarificada. Cuando nos preguntamos qué ocurre en el cerebro de una persona al ver un film, tendríamos que plantear y esclarecer primero de qué película estamos hablando. Y luego, cuando decimos
En el cerebro de una persona habrá que decirnos, ¿de quién? Nos vamos a imaginar. ¿De un sujeto viviendo la infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud? ¿De un sujeto que, según su nivel de desarrollo de la visión, podríamos decir que sabe mirar? Según su nivel del desarrollo auditivo, podríamos decir que sabe escuchar. Escuchar no es tener los oídos limpios. Escuchar implica una actitud que posiciona al sujeto desde lo más complejo que tiene y lo condiciona a una posición de recepción de algo que acontece afuera. Y al mismo tiempo podríamos decir de un sujeto que sabe leer. Y por último, de si ese sujeto, esa persona a la que vamos a imaginarnos viendo un film y de la que podríamos decir algo a propósito de su cerebro, tendremos que precisar cuánto sabe esa persona, cuántos conocimientos tiene. Porque en última instancia, lo que una persona mira cuando mira un film es lo que esa persona puede imaginar y pensar a la luz de las imágenes que les están siendo proyectadas.